Como hemos podido analizar anteriormente, el grupo de los oxigenados presenta un conjunto de compuestos orgánicos caracterizados por presentar al elemento oxígeno dentro de sus grupos funcionales. En esta oportunidad analizaremos a los aldehídos y las cetonas. Hemos visto que son compuestos oxigenados caracterizados por presentar como grupo funcional al denominado grupo carbonilo, como lo vemos a continuación. Este grupo carbonilo representa al elemento oxígeno unido doblemente, mediante un enlace covalente, al elemento carbono, como lo vemos en la imagen. Cabe mencionar que para el caso del aldehído, este va a presentar el grupo carbonilo en un carbono primario. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono que va a presentar a dicho grupo carbonilo debe ser el de las esquinas, obligatoriamente, ¿sí? Este sería el carbono de tipo primario. Por su parte, cuando hablamos de una cetona, esta va a presentar a los grupos carbonilo en cualquier carbono dentro de su cadena principal que sea de tipo secundario. Es decir, que nunca vamos a ver a una cetona con sus grupos carbonilos en los carbonos de tipo primario, porque como ya vimos, este sería un aldehído, tal y como lo vemos en la imagen. El aldehído presenta a su grupo carbonilo, que es el doble enlace oxígeno que vemos aquí, en un carbono de tipo primario. Por su parte, la cetona va a presentar al grupo carbonilo en un carbono de tipo secundario. Sabemos que la nomenclatura IUPAC incluye una serie de pasos. En total, son 4. Vamos a analizar ahora en qué se parece un aldehído con una cetona y cuáles serían las pequeñas diferencias que presentan al momento de aplicar los pasos de la nomenclatura IUPAC. Como primero y segundo paso, siempre aplicamos seleccionar y enumerar a la cadena principal. Para el caso del aldehído y de la cetona, lo vamos a hacer tomando en cuenta exactamente lo mismo, y esto es su grupo funcional, que sabemos se conoce con el nombre grupo carbonilo. Para el caso del aldehído específicamente, como ya hemos visto, el grupo carbonilo se va a ubicar en algún carbono de las esquinas. Por lo tanto, para yo enumerar a la cadena, siempre debo tomar en consideración que el carbono número 1 será aquel que contenga al grupo carbonilo. Por su parte, en las cetonas, siempre debo enumerar tomando en cuenta por cuál de los dos extremos llego más rápido a mi grupo carbonilo. Al momento de seleccionar a la cadena principal, nunca puedo dejar por fuera a ningún carbono que contenga al grupo carbonilo, tomando en cuenta que esta es su prioridad. Como tercer paso, ya lo hemos analizado antes, vamos a tratar a los radicales presentes. A ellos los vamos a organizar alfabéticamente y además vamos a indicar la posición que presentan dichos radicales. Por último, procedemos a nombrar a la cadena principal. Esto lo hacemos tomando en consideración que para el caso de los aldehídos vamos a emplear la terminación al y para el caso de la cetona emplearemos la terminación ona. Tomando en cuenta ejemplos, podríamos analizar un poquito cómo hacemos para nombrar tanto al aldehído como a la cetona. Y en primera instancia ustedes deben de considerar siempre que lo vamos a hacer tratando el nombre del alcano correspondiente. Es decir, que este va a ser nuestro punto de referencia para poder nombrar tanto al aldehído como a la cetona. Tomamos en cuenta si la cadena presenta únicamente un grupo carbonilo. ¿Qué haríamos aquí? Tomando en cuenta el nombre del alcano correspondiente, sabemos que para una cadena, por ejemplo, de 5 carbonos, esta se llamaría pentano. Si yo quiero nombrarlo como un aldehído, simplemente quito la O del pentano y agrego al del aldehído. Por lo tanto, pasaría a llamarse pentanal. Para el caso de las cetonas, hago exactamente lo mismo, solo que me apoyo mucho más en el nombre del alcano correspondiente. Escribo tal cual para el mismo ejemplo el término pentano correspondiente a 5 átomos de carbono y agrego simplemente el Na. Por lo tanto, esto se llamaría pentanona. ¿Qué pasa si tendríamos en la cadena principal 2 grupos carbonilo? Para el caso del aldehído y tomando en cuenta el mismo ejemplo, lo que debemos hacer es lo siguiente.
Tomando de referencia el nombre del alcano correspondiente, le vamos a agregar simplemente la terminación dial, para que se llame pentanodial. Y para el caso de la acetona, con el mismo ejemplo, tendríamos que hacerlo así, pentanodiona, agregando la terminación diona correspondiente al nombre del alcano. Debemos analizar en primera instancia qué tipo de compuesto oxigenado, si entre aldehído o cetona, se nos está presentando. Y para ello, como ya indiqué antes, debemos trabajar o analizar dónde se encuentra mi grupo carbonilo, que es este, doble enlace oxígeno enlazado al carbono. Tenemos que analizar entonces que en este caso el grupo carbonilo se encuentra en un carbono primario, es decir, en un carbono de tipo terminal. Por lo tanto, en primera instancia debemos analizar que esto es un aldehído. Si se nos llegara a presentar el caso, nosotros tendríamos que analizar la cantidad de carbonos que éste presenta y nos damos cuenta que tiene un total de 4. Por lo tanto, el nombre que recibe sería butanal. Si se nos llegara a presentar un ejemplo como el que vemos a continuación, nos damos cuenta que tenemos dos grupos carbonilo. ¿Ya ven? Carbono, doble enlace, oxígeno. Carbono, doble enlace, oxígeno. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que también estamos ante la presencia de un aldehído. Pero este aldehído presenta dos grupos funcionales en los dos carbonos terminales que tiene. Por lo tanto, seguiría siendo un aldehído de esta manera, butanodial. ¿Por qué? Porque tiene un total de 4 átomos de carbono y 2 grupos carbonilo. Ahora bien, si analizamos un ejemplo para el otro grupo que estamos trabajando en esta oportunidad, tendríamos lo siguiente. Nos daríamos cuenta que el grupo carbonilo ya no se encuentra en las esquinas, sino que procede a encontrarse en un carbono que sería de tipo secundario. Por lo tanto, aquí estaríamos ante la presencia de una cetona. Y analizamos el nombre de esta cetona, la cual puede ser de dos tipos, tomando en consideración, en primera instancia, lo que tiene alrededor el grupo carbonilo, es decir, que tiene hacia la izquierda y que tiene hacia la derecha. Hacia la izquierda vemos un CH3, que como ya sabemos, este se llama metil. Hacia la derecha tenemos 3 átomos de carbono, que sabemos también se llama propil. Si yo organizo todo esto alfabéticamente también, su nombre me quedaría así, metilpropil cetona. Si yo aplico los pasos comunes de la nomenclatura IUPAC, esto me proporciona un segundo nombre para esta misma cadena, la cual sería simplemente basándome en la cantidad total de carbonos que presenta la misma, porque como nos damos cuenta, no hay radicales aquí. Tiene un total de 5 carbonos. Por lo tanto, se llamaría de esta manera, 2-pentanona. ¿Por qué sería de agregar el número 2? Porque su grupo funcional se encuentra precisamente en el carbono número 2. Analizamos entonces a la siguiente cadena y tomamos en cuenta los pasos de la nomenclatura IUPAC que ya hemos visto anteriormente. Sabemos que el carbono número 1 siempre debe ser el que se encuentra unido al grupo funcional que se llama carbonilo. Si seleccionáramos a la cadena principal, sabemos que esta debe ser obligatoriamente la que contenga al carbono con el grupo carbonilo de esta manera. ¿Sí? Y procedemos a enumerarla. Siempre el número 1 será el que presenta al grupo carbonilo. Así que enumeramos de derecha a izquierda como lo estoy haciendo aquí. Ahora procedo a darle nombre a los radicales presentes, tomando en cuenta que este se llama metil y tenemos acá abajo uno de 2 carbonos que se llama etil. Si organizamos todo esto, ¿sí? Tomando en cuenta los pasos que siguen de la nomenclatura IUPAC, lo próximo que debemos hacer es 2-etil, 3-metil, pentanal, tomando en cuenta que tenemos un total de 5 carbonos y un solo grupo funcional carbonilo. Analicemos este segundo ejemplo y hacemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahora.
Recurriendo a los pasos de la nomenclatura IUPAC, selecciono a mi cadena principal, que sería esta, ¿sí? No está muy difícil escogerla. Ahora enumero, y para hacerlo, debo tomar en cuenta por dónde llego más rápido a mi grupo funcional, si por izquierda o por derecha. Aquí me doy cuenta que en ambos lados llego en el carbono número 2 a mi grupo funcional. Trato de ubicar al radical a ver si él me da alguna diferencia. Y lo que puedo notar es que no me da ninguna diferencia por cuál de los dos extremos pueda comenzar a enumerar, así que es, en este caso, indiferente. Tendríamos entonces carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Procedemos a darle nombre al único radical presente, que como ya vimos antes se llama metil. Si organizamos todo esto, ¿sí? Para darle nombre a la acetona, esto me quedaría así. 3-metil, donde está el radical metil, 2,4 pentanodiona, correspondiente a los 5 átomos de carbono que presenta. Ya para terminar, es importante que ustedes me ayuden a contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias tendrá un aldehído de una acetona en cuanto a sus características físicas? ¿Será que son muy similares o que sencillamente sí pueden presentar diferencias? Analicemos esto y nos veremos entonces en la próxima clase. Muchísimas gracias.